Bienvenidos a la clase de desarrollo local de la Universidad José Cecilio del Valle. En esta ocasión, pues vamos a seguir con el tema. Ya vimos sobre urbanismo, sobre qué es desarrollo local. Vamos a hablar ahora sobre el proceso de la planificación estratégica. ¿En qué consiste la elaboración de un plan estratégico? Para hablar de planificación estratégica debemos de iniciar con definir qué es desarrollo, a qué nos estamos refiriendo o hablando cuando hablamos de desarrollo, ya que hablamos de desarrollo municipal o desarrollo local o desarrollo nacional. Es un proceso de mejoramiento de la capacidad de una sociedad, de un municipio, de una región, para intervenir sobre sí misma y mejorar la calidad de vida. El fin último de toda planificación estratégica es mejorar la calidad de vida de la población. Este desarrollo se debe de dar en función a las necesidades y requerimientos reales que se quieren transformar en el municipio y no se debe dar en base a diseños ya predefinidos o a oferta de recursos. O sea, que el que da la plata, el que da el dinero, diga qué es lo que se debe de hacer. No, el plan estratégico debe darse en relación a los requerimientos o las necesidades reales presentes en el municipio. El desarrollo debe ser democrático, debe corresponder a las aspiraciones, expresiones y la voluntad de toda la población, que se sustenta en sus organizaciones, ya sea las fuerzas vivas, la empresa privada, el gobierno local, basado en eso. ¿Qué es planificación estratégica entonces? Es un proceso que nos va a permitir construir un puente entre dos tiempos. La situación actual del municipio, cómo se encuentra el municipio hoy en día, el diagnóstico de la situación actual y ese puente que nos lleva hacia un futuro deseado. Eso se llama plan estratégico. De una situación actual, de un diagnóstico actual, hacia un futuro deseado. Quiere decir, desde dónde estamos hoy en día y hacia dónde vamos. Ese plan estratégico nos va a decir, para lograr ese futuro deseado, nos debe de indicar qué hacer y cómo hacerlo en un periodo de tiempo determinado. Normalmente para un municipio los planes estratégicos son de 10, 15, 20, 25 años. ¿Por qué elaborar un plan estratégico? ¿Por qué es tan importante un plan estratégico? La población se debe de preguntar, ¿cómo queremos que sea nuestro municipio en 10 años, 15 años, 20 años? ¿Cómo soñamos ese municipio? ¿Cuál es nuestra visión a futuro de ese municipio que queremos? Dentro del municipio, entonces, ahí están todos los actores locales, el gobierno central, parte del gobierno central, la empresa privada, hace sus proyectos, va por un lado, los organismos no gubernamentales, el gobierno local, el gobierno municipal, están los colegios, las iglesias, las organizaciones comunitarias, las universidades, todos hacen proyectos, todos van en pro del desarrollo, pero cada quien por su lado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una dispersión de esfuerzos, no hay una visión consensuada de ese futuro. Debe de haber una visión consensuada entre todos los actores presentes en el municipio. Una visión de futuro consensuada, que todos sepan cuál es esa visión, hacia dónde quieren ir todos. ¿Por qué elaborar un plan estratégico? Hoy en día la globalización nos presenta amenazas. La globalización es que el mundo cada vez es más pequeño. Con esto del internet, pues usted puede incluso hasta trabajar desde su casa en países de Europa, en otro lado. La globalización hoy en día pues es mucho mayor. Nos trae amenazas, ¿por qué? Porque
Por ejemplo, para ustedes como profesionales de la arquitectura, a raíz de la globalización puede venir mucha más competencia, ya sea para ustedes o para cualquier empresa, para cualquier organización, puede venir más competencia externa. Pero también nos presenta oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden tener más posibilidades a nivel mundial, ya no solo a nivel regional, a nivel local, sino que hay más oportunidades. Y eso también le genera lo mismo a las municipalidades, a las alcaldías. Puede traerle amenazas, pero también hay oportunidades para que estas alcaldías obtengan ayuda externa. Tenemos la descentralización también. La descentralización es cuando ya el gobierno central le pasa al gobierno local los servicios, la prestación de servicios, etcétera, se descentraliza. Eso genera oportunidades. ¿Por qué? Porque la mano de obra ya puede ser local, los ingresos por estos servicios ya son de la alcaldía, ya son a nivel local. Pero, ¿qué ocurre? Que entonces va a generar mayor demanda. Ya la población, al ver que la alcaldía es la que maneja los servicios, el agua, la electricidad, etcétera, entonces va a crecer la demanda. También está la lógica de mercado, que tiene que ver con la responsabilidad social. Esto tiene que ver mucho con las organizaciones privadas. Hoy en día pues se habla mucho de la responsabilidad social, la ayuda a la comunidad, la relación que hay entre la empresa privada, el gobierno local y las fuerzas vivas. Y las inversiones, que a raíz de la globalización pues vienen mayores inversiones a nivel internacional y hay zonas ganadoras, hay gente que gana con estas inversiones, pero también puede haber zonas perdedoras. Por ejemplo, si vienen, después de que vinieron estas empresas, por ejemplo, de comida rápida, aquella gente local que tenía sus pequeños negocios de comida, muchos de ellos dejaron de existir. ¿Por qué? Por estas grandes inversiones que llegaron al país. Entonces, hay quien gana y hay quien pierde con esto. ¿Por qué un plan estratégico entonces? En el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, él nos dice, hay una parte del libro donde él afirma, en donde él dice, afirman que cuando conoces a los otros y a ti mismo, no te pondrás en peligro ni en 100 batallas. Ya vamos a ver qué relación tiene esto con la planificación estratégica. Si conoces a los otros, pero si no conoces a los otros, pero sí a ti mismo, ganas una y pierdes otra batalla. Y si no conoces a los otros y tampoco a ti mismo, te pondrás en peligro en cada batalla. ¿Qué quiere decir eso? Que el municipio, la alcaldía como tal y el municipio como tal, con todos sus actores, su población, las fuerzas vivas, la sociedad civil, el gobierno local, se deben de conocer a sí mismo y conocer a los otros. ¿Qué quiere decir? A lo interno del municipio y a lo externo. ¿Qué está pasando a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional desde el punto de vista social, económico, ambiental, de infraestructura, etcétera? O sea que hay que conocerse a sí mismo, a lo interno del municipio y conocerse a lo externo. Porque si solo, por ejemplo, si el municipio es como una isla que no conoce lo que está pasando al exterior, solo a lo interno, va a tener un nivel de desarrollo un poco deficiente. Y si ni siquiera se conoce a lo interno ni a lo externo, posiblemente no haya un buen nivel de desarrollo. Entonces, asociando esto con la planificación estratégica es conocer el municipio a lo interno, todo lo que ocurre a lo interno del municipio y conocer todo lo que está ocurriendo a lo externo del municipio. ¿Qué es planificación estratégica? Entonces, una definición de planificación estratégica es proceso mediante el cual se hace un análisis de la situación pasada, porque en el pasado hay algunos hitos históricos
que hicieron que el municipio tuviese algunos cambios o algunas cosas importantes. Entonces hay que analizar el pasado y el presente del municipio a través de un diagnóstico. En base a ese diagnóstico se construye una visión de futuro, ese objetivo que queremos lograr, ese futuro deseado. La planificación estratégica es un proceso de participación de los principales agentes locales, participación ciudadana, muy importante. ¿Para qué? Para analizar su comunidad, su entorno, lo que nos decía Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, conocerse a sí mismo y el entorno, con el fin de establecer un objetivo de futuro, una visión a futuro, que esa visión nos haga más competitivos y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los habitantes. La planificación estratégica, entonces, consiste en concebir un futuro deseable, hacia dónde queremos ir, y definir las medidas reales para lograrlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasos se van a seguir para lograr ese objetivo a futuro, esa visión? ¿Qué es un plan estratégico entonces? Una definición es un esfuerzo común para tomar decisiones y acciones que configuran y guían los objetivos de la zona o del municipio o de la localidad, empezando por una situación existente, una situación actual, el diagnóstico, dentro de futuros escenarios. ¿Cuáles son esos futuros escenarios? Hay varios escenarios. Hay un escenario tendencial, que es si no hacemos nada, un escenario probable cuando se hacen algunas cosas, y el escenario deseable. Eso es un plan estratégico, ese esfuerzo común, ese esfuerzo de todos los habitantes de ese municipio. ¿Para qué sirve la planificación estratégica? Hay varios aspectos que nos ayudan haciendo un plan estratégico. Primero, nos reduce la incertidumbre. O sea, como corporación municipal, como municipio, como población, sabemos qué camino hay que tomar y no estamos con esa incertidumbre que no se sabe qué hacer, qué proyectos hacer, qué planes hacer, qué programas, sino que el plan estratégico ya establece año con año qué camino hay que tomar para llegar a esa visión. Ordena y prioriza los problemas y las acciones que hay que hacer. Eso ayuda el plan estratégico. Nos ahorra tiempo, ahorra dinero, por supuesto mejora la situación de la población si llevamos a cabo el plan estratégico como fue planeado, determina cuáles son los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros que se necesitan, nos sirve de base para elaborar otros planes de desarrollo, planes urbanos, etcétera. Ese plan estratégico nos sirve como base para esos pequeños planes u otros planes. Incorpora varios sectores al proceso de desarrollo, las fuerzas vivas, la empresa privada, etcétera. Verifica las hipótesis en las que se sustentan esas propuestas. O sea, si nosotros proponemos que hay que hacer ciertos proyectos porque son necesarios en base a la necesidad real, entonces el plan nos ayuda a verificar que eso es cierto. Nos ayuda a reforzar esa misión y esa visión que nos hemos propuesto. ¿Cuáles son las condiciones indispensables para poder elaborar un plan de desarrollo? Un plan estratégico. Primero, que haya liderazgo. Es importantísimo el liderazgo y sobre todo desde la alcaldía, desde la corporación municipal, desde el alcalde, porque son los llamados a coordinar ese proceso de planificación de desarrollo. Debe de haber participación de todos los sectores, participación ciudadana. Participar no es quejarse, sino qué puedo aportar yo como ciudadano o como organización al desarrollo del municipio. Negociación y consenso, por supuesto, cada quien tiene sus intereses. La empresa privada, por su lado, pues tiene sus ganancias, sus intereses. La corporación municipal o el gobierno local tiene sus intereses. Las fuerzas vivas o la organización civil tiene su interés. Entonces,
debe de haber negociación entre las partes y llegar a un consenso. Por supuesto, el plan estratégico no es político, no tiene nada que ver con la política, es completamente independiente de cualquier color político. Un plan estratégico es para y por el municipio y la población del municipio, para el bienestar general. No tiene nada que ver con la política. Y debe ser un modelo organizativo y metodológico. Es un modelo que tiene un orden y una metodología que se debe de llevar a cabo. Esas son unas condiciones indispensables para elaborar un plan estratégico. ¿Cuáles son las funciones de la planificación estratégica? Por supuesto, es una guía de las acciones que debemos de seguir. Ahí nos especifica qué pasos es lo que hay que seguir para lograr esa visión o ese objetivo que nos hemos propuesto. Es una visión de lo que la comunidad podría llegar a ser si se trabaja duro en los proyectos que se plantean en el plan, podemos lograr llegar a esa visión. Es una expresión, yo diría más que de lo que la gente quiere, es una expresión de lo que la gente necesita, más de lo que quiere, porque la población puede querer muchas cosas, pero el municipio en general, o para el bienestar general, la gente puede necesitar, o el municipio puede necesitar otras cosas, más lo que la gente necesita. La planificación estratégica nos ayuda a proveer medios para guiar e influenciar esas decisiones públicas, las decisiones de la corporación municipal, de la alcaldía. El plan estratégico le ayuda a que tome buenas decisiones. Es una base para definir proyectos articulados a las necesidades reales de la comunidad, basado en ese diagnóstico que se ha elaborado. ¿Cuál es la utilidad de un plan estratégico? Nos sirve para identificar y promocionar el desarrollo del municipio. Nos ayuda a que ese municipio se desarrolle. También sirve para elaborar los famosos POA. ¿Qué quiere decir POA? Plan Operativo Anual. Entonces, si un plan estratégico está elaborado para 10 años, cada año, lo que corresponde a cada año, al final del año anterior o a principios del año, se elabora el plan operativo anual de ese año. Y así se va elaborando cada año hasta que se logra elaborar todo lo propuesto en el plan estratégico. Y, por supuesto, un plan estratégico aumenta las posibilidades de éxito y de desarrollo de una comunidad, de un municipio, de una localidad, hasta de un país. Estos son algunos elementos importantísimos en el enfoque estratégico. El entorno, la participación ciudadana, la estrategia o las acciones a seguir, la gestión, porque de nada sirve que yo tenga estrategias si no las gestiono, y el futuro, hacia dónde debe de ir el municipio. Cuando hablamos de futuro, hay que planificar pensando en que el futuro no es tan fácil. Entonces, pensando en que hay alguna que otra turbulencia en el futuro. Se planifica pensando en que las cosas no van a ser tan sencillas. Se debe planificar construyendo escenarios exploratorios, analizando cuáles son las tendencias, cuáles son los desafíos que se encuentran en el municipio, hacia dónde, o sea, qué tendencias tiene el municipio, si es un municipio agroindustrial, si es un municipio donde solo hay maquila, o si es un municipio que básicamente solo es dormitorio. Entonces, ¿cuál es la tendencia y cuáles son los desafíos que va a tener ese municipio al futuro? Hay que desarrollar actividades de prospección, o sea, hacia el futuro, pensando en el futuro, cuáles son las demandas que vamos a tener, cuáles son los problemas que van a haber en el futuro y qué desafíos vamos a encontrar. Hay que planificar pensando en todo esto. Y hay que asumir un compromiso a largo plazo. La planificación estratégica municipal no es de corto plazo, es de largo plazo. Estamos hablando de mínimo unos 10 años, 15 años o más. Hablando del entorno,
Hay que enfatizar la importancia de la parte externa del municipio, los factores externos que afectan el desarrollo del municipio. ¿Qué está pasando a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o mundial que pueda afectar al municipio? Debemos de explorar la complejidad de la realidad que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Debemos de actuar bajo requerimientos de multidisciplinariedad, o sea, varias disciplinas, economistas, ambientalistas, ingenieros civiles, industriales, urbanistas o arquitectos, etcétera, y la parte interinstitucional, o sea, las instituciones, el gobierno local, la empresa privada, organizaciones no gubernamentales, ONGs, OPDs, organismos internacionales, etcétera. Todos ellos participan y son parte de un plan estratégico. Deben de formar parte y ayudar en la elaboración y ejecución de un plan estratégico. Hay que monitorear esos factores críticos que están ocurriendo a lo externo del municipio de manera permanente. ¿Qué está pasando a nivel nacional? ¿Qué está pasando a nivel internacional desde todo punto de vista? ¿Y cómo afecta al desarrollo del municipio? Y debemos de pensar en un modelo centrado en el entorno. No somos una isla, no podemos trabajar solo a lo interno del municipio. Debemos de pensar también en lo que está ocurriendo a lo externo, al exterior o a la parte externa de nuestro municipio. En cuanto a la participación, hay que crear mecanismos de participación de los talentos humanos, porque ya no se habla de recursos humanos, sino de talento humano que hay en el municipio, ya sea en las fuerzas vivas, en la empresa privada o en la misma alcaldía. Aprovechar ese talento humano que hay en el municipio. Establecer una cultura de participación, establecer el concepto de gestión social de los proyectos, que la gente pueda fiscalizar de una manera social todos los proyectos que se planteen y que se ejecuten en un plan estratégico. Pueden ser fiscalizados o gestionados desde el punto de vista social por las fuerzas sociales o por la población en general. Y hay que crear desafíos y premiar la innovación colectiva. O sea, si la población, a través de sus entes, a través de sus organizaciones, juntas de agua, patronatos, etcétera, proponen alguna idea innovadora, entonces la corporación o el plan estratégico o el que esté elaborando el plan estratégico debe de tomarlo en cuenta. La participación ciudadana es fundamental en un plan estratégico. Y si hablamos de estrategia, es cómo lograr ese objetivo. ¿Qué vamos a hacer para lograr los objetivos y el objetivo principal que nos hemos definido? Identifica el contexto externo e interno de ese objetivo que queremos lograr. No solamente trabajamos a lo interno, sino a lo externo también. ¿Cómo afecta lo interno y lo externo al objetivo que nosotros queremos lograr? Esa visión a la que queremos llegar. Identifica quiénes son los actores y los factores para lograr ese objetivo. ¿Quiénes pueden lograr el objetivo? ¿Cómo lo van a lograr? ¿A través de qué proyectos lo van a hacer? ¿En qué periodo de tiempo? Entonces, la estrategia identifica todo esto y define cuáles son esos pasos y quiénes son esos actores que van a participar para lograr esos objetivos y ese objetivo principal o visión que nos hemos propuesto. En cuanto a la gestión, esto le corresponde básicamente a la corporación municipal, la parte de gestión, gestionar con organismos internacionales, con el gobierno central, con las alianzas, con organizaciones privadas o de la sociedad civil. Entonces, es la capacidad que tenga la corporación municipal y la credibilidad institucional que tenga para gestionar todas las actividades que se proponen en el plan estratégico, todos los proyectos, planes, programas, etcétera, cómo los va a gestionar la corporación. Debe de crear y compartir una visión con todas las fuerzas vivas, la población del municipio, una visión inspiradora
que todo el municipio, toda la población conozca esa visión. En cuanto a la cultura, no cambia la cultura, sino que debe de crear la cultura del cambio. La corporación municipal debe trabajar en eso, de crear ese cambio que se debe de generar en el municipio para mejorar las condiciones de la población, para mejorar el desarrollo del municipio. Busca un nuevo comportamiento institucional, más allá de un simple plan, sino que la institución como tal, la corporación municipal, tenga un nuevo comportamiento, una nueva forma de ver las cosas, que sean conscientes y trabajen en pro del desarrollo del municipio. Se debe de establecer una planificación, un seguimiento. La corporación municipal debe darle seguimiento a este plan de desarrollo y debe de evaluarlo, evaluar cómo va el plan en tiempo y forma para poder tomar decisiones. Entonces, la corporación municipal debe darle el seguimiento, la planificación, el seguimiento y la evaluación a este plan. Debe tomar decisiones la corporación municipal con la autoridad del argumento, o sea, que realmente sean decisiones en base a las necesidades reales de la población. No porque a la autoridad se le ocurrió algún proyecto o se le ocurrió cualquier cosa, sino que las decisiones que tome la corporación municipal deben de ser en base a ese plan estratégico que está basado en un diagnóstico, en una realidad. Y debe de estimular la construcción colectiva del conocimiento, que toda la población participe de una manera activa en la elaboración y en la ejecución del plan estratégico. Y ya no se habla de recursos humanos, sino que ahora el concepto dinámico de talento humano. La corporación municipal debe gestionar ese talento humano que tiene presente, ya sea en su corporación o en el municipio como tal, en la empresa privada, las fuerzas vivas, la población en general. ¿Cuáles son los pasos para una planificación estratégica? Primero que todo, la fase 1, la organización. Se organiza la institución o quienes vayan a trabajar en el plan estratégico, se elabora o se organiza un equipo técnico y se establece una estrategia de comunicación. ¿Cómo se van a comunicar entre el equipo que va a elaborar el plan estratégico, la corporación municipal y todos los que van a participar de ese plan? Primero se organiza. Luego, en la segunda fase, se elabora el diagnóstico, donde se hace un análisis externo y un análisis interno a través de una técnica que puede ser esa o puede ser otra. Vamos a ver algunas técnicas de diagnóstico en el segundo parcial, pero aquí se habla del famoso FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es una técnica muy usada para elaborar un diagnóstico. Después de elaborar el diagnóstico en la fase 3, se define el objetivo central, esa visión de futuro, esos escenarios a futuro, cuál es el objetivo central, hacia dónde queremos ir, y se definen las líneas estratégicas para lograr ese objetivo. Basado en esas líneas estratégicas, en ese objetivo y en esos grandes objetivos de desarrollo, en la fase 4 se definen los proyectos estratégicos, proyectos concretos, se priorizan los proyectos y se empieza o se redacta el plan estratégico. ¿Cuáles son los proyectos que deben de llevarse a cabo? Y la fase 5 y la fase 6 son supremamente importantes. Muchos planes estratégicos llegan hasta la fase 4, se elabora un documento muy bonito, con mucho color, mucha página, mucho cuadro, mucho proyecto, y se engaveta. Y no se lleva a cabo la fase 5 y la fase 6, que son lo más importante. De nada sirve tener un documento muy bonito, muy elaborado, si no se ejecuta, si no se lleva a cabo. Entonces, la fase 5 es la ejecución de los proyectos o la ejecución del plan a través de un grupo que lo impulse, ya sea a través de la corporación municipal o se establece un grupo integrado por las fuerzas vivas, la población, la empresa privada
la corporación municipal se define un grupo que ejecute el plan estratégico de desarrollo. Y la fase 6, cuando ya se empieza a ejecutar el plan de desarrollo, se evalúa, se empieza a evaluar las acciones o los proyectos que se están llevando a cabo, se evalúa, se revisa, entonces se debe de nombrar o la misma corporación municipal darle un seguimiento, revisar cómo va el plan de desarrollo, cómo va en cuanto a tiempo y forma, y se hacen los ajustes necesarios. Si hay proyectos que todavía no se han hecho, que se debían de haber hecho, hacer los ajustes necesarios en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo no es un documento, podríamos decir, escrito en piedra, que así como está debe de ser. No, cuando se evalúa y se revisa, se pueden replantear algunas cosas en el plan de desarrollo. La idea es llevarlo a cabo en tiempo y forma de la mejor manera posible. Es importante la etapa de monitoreo y evaluación. Toda actividad debe ser monitoreada y evaluada. ¿Por qué? Porque eso nos da un sistema de retroalimentación de desarrollo. Si estamos cumpliendo o no con esa visión o con esos objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, el proceso de monitoreo y evaluación es el siguiente. Se planifica, se ejecuta y se va monitoreando. Se va ejecutando lo que se planificó y se monitorea. Luego se evalúa. Cuando hemos evaluado, entonces tenemos un proceso de retroalimentación y regresamos otra vez a la etapa de planificación y hacemos los ajustes necesarios otra vez y se hace ese círculo vicioso: planificación, ejecución, monitoreo, evaluación, regreso otra vez a planificación y así sucesivamente. La planificación estratégica, entonces, en resumen, primera etapa es una descripción y análisis, se hace un diagnóstico, se define ese horizonte hacia dónde queremos ir. En el diagnóstico se recopila la información, se analiza cuáles son las tendencias de ese municipio y cuál es la dirección de desarrollo, hacia dónde va el municipio. Luego se hace un análisis de problemas, se definen estrategias de solución a través de varias técnicas. Una de ellas puede ser árbol problemas, se identifican los nudos críticos en los problemas y basado en los problemas se definen cuáles son las estrategias para solucionar esos problemas. Esa es una primera etapa. Luego, en la segunda etapa, que es cuando ya vienen las propuestas, la primera etapa es de diagnóstico. ¿Cómo está la situación actual? ¿Qué problemas hay? ¿Y qué estrategias de solución pueden haber? Luego, en la propuesta se define la misión, la visión, se hace un análisis FODA y un análisis DOFA, que eso lo vamos a ver más adelante, y se determina cuál es la misión. Normalmente la misión es de la corporación municipal, porque es el ente regulador del desarrollo. Definimos la visión y entonces se empieza a trabajar el plan estratégico. Para lograr esa visión se definen grandes objetivos estratégicos de desarrollo. Para lograr los objetivos de desarrollo, los objetivos estratégicos, se definen líneas de acción o macroactividades. Para lograr esas líneas de acción, cada línea de acción tiene proyectos. Eso, en resumen, este cuadro es un plan estratégico. Diagnóstico, análisis de problemas, propuesta de soluciones, definir la visión, la misión, los objetivos de desarrollo, las líneas de acción y los proyectos. Y eso, en resumen, es un plan estratégico. Bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden, cualquier duda o consulta en la plataforma virtual de aprendizaje en el foro de consultas. Gracias.